La eShop de Nintendo trajo consigo una increíble línea de ofertas que no nos podemos perder en este inicio del verano, para que podamos refrescar nuestro catálogo con nuevas adquisiciones, a más tardar este 9 de julio de 2025, así que vamos a ver las más atractivas antes de su vencimiento. Empecemos con lo más potente, o sea, aquellas que rondan de un 70 a un 80% de descuento. Acá tenemos la continuación de la travesía, producto de la combinación más extraña entre dos franquicias del mundo de los videojuegos. Hablo de Mario + Rabbids Sparks of Hope, ahora con una exploración menos lineal, un sistema de combate táctico mejorado y con Bowser de nuestro lado. Mario, sus amigos y sus contrapartes deben embarcarse en una aventura por el espacio para salvar a los Sparks, es decir, híbridos, Rabbids y destellos, quienes son perseguidos por una gigantesca entidad. Este está disponible durante este lapso por solo $14.99. Y por el valor de $19.99 pasamos al frenesí de los combates en tiempo real con Monster Hunter Rise Plus Sunbreak Deluxe, uno de los títulos temporalmente exclusivos de la Nintendo Switch 1 durante el 2021 y a la vez uno de los mejores juegos de su catálogo. Este juego introdujo la cacería a nuevos compañeros animales conocidos como Palamute, que sirven en tu auxilio sea durante tus combates o hacer más ágil tu desplazamiento por el mapa, además de mejorar sus mecánicas de combate con un sello distintivo más popular, el añadido de los Wirebox, los cuales permiten acciones de agarre basadas con cable que te facilitan el escalado y realizar ataques aéreos o transversales. Y como el 25 de julio tendrá su estreno la tercera entrega de la saga de novelas visuales de AI de Somnium Files, era de esperarse que uno de sus anteriores títulos estaría en oferta, siendo este caso la primera historia protagonizada por Kaname Date, así que es el momento perfecto para empezar a familiarizarte con el trasfondo de los casos que deberás resolver en el No Sleep por $3.99. Cerremos este pequeño grupo con Crash Bandicoot, quien regresó al juego a partir de 2017 con un aspecto completamente renovado luego de varios años de inactividad, así que aprovecha la oferta de este pack que abarca su nueva trilogía, su cuarta entrega y la remasterización del Crash Team Racing a un precio de $39.99. Ahora pasemos a ver algunos que se encuentran entre el 50 y el 69% de descuento. Primero resaltemos a Ori and the Blind Forest, uno de los Metroidvania modernos favoritos de la industria, en el cual debemos embarcarnos en una aventura como un joven espíritu guardián que busca restaurar el bosque que sirve como su hogar. Si bien es común verle con frecuencia en especiales, pero nunca está de más resaltarlo, ya que es uno de esos juegos que siempre logran encantar a su comprador, independientemente de sus preferencias. Está completamente accesible por tan solo $6.59. Si eres de los que piensa que los juegos de rol por turno son aburridos, déjame decirte que Persona 5 Royal está disponible por $20.99. Este juego te hará cambiar completamente de opinión con su atractivo estilo visual y magnífica banda sonora, aunque si no gustas de juegos con largas horas de duración, creo que no será la mejor oferta para vos. En cambio, si estás harto de las partidas solitarias y buscas pasar un buen rato con un amigo, It Takes Two se encuentra a mitad de precio. Por ende, divide el gasto con ese colega y embárquense en una aventura donde la coordinación y el trabajo en equipo son primordial, junto a su capacidad de adaptación a las diversas mecánicas que deberán emplear en cada nivel. Para concluir, tenemos aquellos que rondan el 30 y 35% de descuento, todas de títulos propios de Nintendo. No será una ganga como las anteriores, pero sabemos que la gran N no devalúa muy seguido sus títulos, así que debemos aprovechar cualquier oportunidad. Por ello, con un precio de $41.99 puedes revivir en alta definición tu experiencia en Luigi's Mansion 2, antiguo exclusivo de 3DS en el cual Luigi debe volver a enfrentarse al Rey Boo, quien ha destrozado la luna oscura, y con ello ha vuelto más hostil a los fantasmas de los alrededores. Por ende, deberás armarte de valor para explorar distintas mansiones embrujadas y recolectar los fragmentos dispersos de la luna, además de contener a los fantasmas de la zona. O en su defecto puedes ayudar a Link a salir de la isla Koholint, un lugar aislado del mundo al que ha naufragado, pero para ello debe despertar al pez del viento, quien es el guardián del lugar, y guarda reposo en un huevo gigante que se encuentra en la montaña más alta de la isla. Por ende, es requerido tocar la balada del pez del viento con los 8 instrumentos de la sirena. En el caso que solo desees relajarte con un simulador de vida, tienes a tu disposición Animal Crossing New Horizons y su DLC a precio reducido. Así que crea tu propia isla desierta y conviértela en un próspero pueblo que muestre tu personalidad. Por el otro lado, hay más juegos con sus DLC en oferta y esto abarca una de las sagas JRPG más importantes de Nintendo, y es Xenoblade Chronicles con sus entregas 1 y 2. Sea como Shulk o Rex, te espera explorar diversos ecosistemas que existen sobre enormes titanes y enfrentar feroces combates donde la gestión del tiempo es crucial
especial para salir victorioso. También puedes optar por travesías con personajes más clásicos, ayudando a Mario a calmar la furia de Bowser con ayuda de su hijo, o si quieres algo más lineal puedes unir fuerzas con Peach, Luigi y Toad para salvar a las hadas secuestradas por Bowser en Super Mario 3D World. Al igual que podrías seguir en la pista Bowser alrededor del mundo para rescatar a Peach nuevamente de sus garras en Super Mario Odyssey, quien está planificando su boda formal con la princesa. Estas y muchísimas más ofertas están por vencer la semana entrante, así que si tienes alguno de estos títulos pendiente, aprovecha para ahorrar para los estrenos del año. Si te gustó el vídeo, como es costumbre, te pido dejar tu like, compartir el mismo y dejar tu opinión en los comentarios. El apoyo es agradecido.